Bien, amigas, amigos, 8, 9 minutos de la mañana. Este fin de semana pudimos conocer de la repatriación de una gran cantidad de venezolanos desde Trinidad y Tobago. Estamos hablando, amigas, amigos, de unos 700 venezolanos o más que estaban en la isla de Trinidad y Tobago, o en las islas de Trinidad y Tobago, y que habrían sido repatriados o que fueron efectivamente expulsadas de Trinidad. El colega Grevi Galbrado está allá en la zona, en Trinidad, y nos tiene detalles acerca de esta situación que ya venía anunciando desde hace tiempo el propio gobierno trinitario. ¿Correcto, Grevi? Buen día. Sí, eso, buen día, Sergio, buen día a todos tus seguidores, a todos los hermanos venezolanos que te siguen a diario, a todos los venezolanos que están en Trinidad y Tobago, también muy pendientes de lo que ocurre con tu programa y de lo que tú vas anunciando a diario. Efectivamente, esto es una información que se venía manejando desde hace aproximadamente 2 o 3 meses. La última repatriación fue en febrero, un vuelo directo Caracas, Piarco, Caracas. Y en esta oportunidad, pues, 700 personas se pudieron regresar al país. Sí, 700 personas. Ahora, esto es una decisión que toma el gobierno trinitario bajo qué argumento, Grevi. No, primero que nada hay que recordar y explicar, Sergio, que esta es una repatriación voluntaria, Ok, muy diferente a las deportaciones. La semana pasada, el fin de semana, justamente una semana anterior, el gobierno trinitario expulsó, bueno, no expulsó, sino que envió vía deportación a 124 venezolanos. Ahí hubo una serie de problemas porque la gran mayoría denunciaron al llegar a Venezuela que les habían retirado sus documentos de identidad, tanto pasaportes como cédulas de identidad, e incluso teléfonos, y no fueron devueltos al llegar a Venezuela. En esta ocasión los 700 venezolanos adultos, porque hay que destacar esto, había una gran cantidad de niños. Hasta el día de hoy no se van a conocer las cifras exactas, porque había, hasta la mañana del mismo sábado, había muchas personas que se estaban tratando de incorporar a este viaje, al no entrar en las primeras listas. Recordamos que Trinidad y Tobago tenía 3 meses de una restricción severa por el aumento de casos, y muchos venezolanos habían quedado desempleados. sí, sí. O sea que esto, digamos, más bien la gente estaba ávida porque se diera este tipo esto forma parte de uno de los llamados vuelos o bueno, en este caso no fue vía aérea, pero sí vía marítima del plan Vuelve a la Patria, ¿no? Que organiza. Vuelta a la patria, sí, sí. Efectivamente, hace aproximadamente un mes, a través del periódico Newsday, para el que yo trabajo, hicimos una especie de investigación sobre la cantidad de venezolanos que están en Trinidad y Tobago con intenciones de regresar a Venezuela, y entre las listas conseguimos 3 listados que se están manejando, y hay cerca de 8.000 personas que están en listas para intentar regresar. Esto, ojo, fue antes de que el gobierno de Trinidad y Tobago iniciara el levantamiento progresivo de las restricciones. Sí. Ahora, hay que ver qué cantidad de estas 8.000 terminan solicitando un nuevo viaje de repatriación, o incluso mantenerse en estos 3 listados para poder regresar a Venezuela. En muchos de estos casos, ya que tú me comentas, Levi, que has conversado con algunos de estos connacionales allá en Trinidad, son personas que están sin trabajo, son personas que no tienen una estabilidad en el país. Es difícil para un extranjero conseguir un trabajo estable en Trinidad en estos momentos, con todo el tema de la pandemia, con toda la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus. Y Sergio, tenemos en estos grupos de 8.000 muchas personas que están enfermas. Algunos están desempleados. Recordamos que Trinidad y Tobago es un país en el que el venezolano o el extranjero solamente puede recibir atención médica de emergencias
Más allá, lamentablemente, pues nosotros no optamos a esos servicios médicos. Igualmente, el sistema de educación para nuestros niños. La gran mayoría de nuestros niños están aquí en Trinidad y Tobago sin estudiar, nada más un grupo aproximado de 1.000, según me comentaban los representantes de la ACNUR, hace cerca de 4 o 5 meses, a un aproximado de 1.000 estarían estudiando a través del sistema Equal Place, que es un programa de la propia ACNUR para darle clases a los niños refugiados. Entonces no solamente estamos hablando de un grupo de desempleados, sino también de personas enfermas, personas mayores, muchas personas mayores que vinieron antes de la pandemia y que no pudieron regresar por el cierre de las fronteras. En esta ocasión pues solicitaron el permiso y la autorización para poder regresar a Venezuela, y otro gran número de personas desempleadas porque apenas hoy es que están reabriendo los restaurantes con servicio únicamente para llevar, pero los bares que nosotros llamamos en Venezuela Tasca Restaurant, pues están apenas abriendo. Ya. Los centros comerciales todavía, los bares, perdón, están cerrados todavía, los centros comerciales están cerrados, las playas, todo lo que es el turismo está cerrado y muchos venezolanos trabajan en estas áreas. En estas áreas, correcto. Grevy, ¿y qué ha pasado, por ejemplo, con estos casos que vimos recientemente, hace algunos meses, de estas personas que, por ejemplo, en el caso del recordado caso de los menores de edad, finalmente estos chicos lograron salir y sus familias de estos refugios donde estaban? ¿Qué información tienes al respecto? No, tengo entendido, Sergio, disculpa, que hay todavía un grupo de menores que están bajo la responsabilidad de Children Authority porque no han podido continuar con el proceso debido a las mismas restricciones de la pandemia. Trinidad y Tobago ha sufrido un aumento en los últimos meses considerable de casos. Cuando teníamos 80, 90 casos antes de marzo, ahora teníamos 500, 600 casos diarios, que para un país con una población de 1.500.000 habitantes aproximadamente, pues es una cifra alta. Entonces estos niños todavía están en resguardo, no todos, tengo entendido que algunos pudieron ser entregados a sus padres y el resto todavía están bajo responsabilidad del Children Authority. Ahora, a ver, te consulto, me llama la atención el número de personas que dicen que quieren irse de Trinidad y Tobago, como tú comentabas, hablabas de miles. 8.000 exactamente. 8.000, y yo creo que hay, ¿cuántos venezolanos hay en Trinidad? No sé el número exacto. Según las cifras de la ACNUR, recientemente en Trinidad y Tobago habían entre 25.000 y 30.000 venezolanos. O sea, recordamos que bastante alto. Para un país como Trinidad y Tobago es un número alto. Claro, sí. Ahora, y hablar de 7, 8.000 personas que se quieran ir de Trinidad es mucho más todavía. Estaríamos hablando de un 30% aproximado. ¿Y por qué? O sea, porque aparte de todo esto que hablamos de la parte económica, porque te lo pregunto porque lo hemos hablado en otras ocasiones, Grevy. Al parecer, el trato hacia el extranjero, no solamente el venezolano, por parte de los trinitarios, no es, digamos, como el más, digamos, políticamente correcto, ¿no? Sí. No lo es. ¿El venezolano siente algún tipo de maltrato por parte de los trinitarios? Sí, de hecho conversaba la semana pasada con algunos hermanos venezolanos que me ubicaban para tratar de hacer presión a las autoridades de Trinidad y Tobago a través de los medios de comunicación, porque muchos empleadores están reabriendo sus actividades, pero tratando de pagar un salario por debajo del 17.50 que nosotros establecemos aquí. Entonces es una situación que el propio venezolano, acompañado al idioma y la inseguridad legal que tenemos aquí, algunos, porque recordamos que el año pasado, en el 2018, se hizo un registro de 16.523, que estamos legales en este momento, pero de esos 16.000 en adelante, pues están todos ilegales, y la situación legal es bastante complicada, y eso sumado al desempleo, las presiones en las propias calles, en los propios autobuses, cuando ven un grupo de venezolanos conversando en español, ha generado un poco ese temor y esa decepción del venezolano
tal vez de salir de nuestro país y querer volver. Yo conversaba el sábado con muchas personas y decían, bueno, yo en mi casa voy a estar tranquilo, por lo menos voy a poder dormir en una cama, en mi casa tengo aire acondicionado, no voy a estar durmiendo en el piso, no tengo que pagar un alquiler mensual y bueno, iremos resolviendo lo que es la alimentación, pero hay esa decepción por todos estos factores que se van sumando al final. Claro. Gremi, creo que en algún momento te lo pregunté, pero en tu caso personal ha sido distinto. O sea, tú has tenido buen trato, tienes buena relación con trinitarios. O sea, que no es algo, digamos, General. generalizado, exactamente. Como, Sí, bueno, lo que sucede, Sergio, es que, como yo le digo a muchos amigos, cuando tú vas con la mentalidad positiva sí, y las ganas de hacer las cosas, pues sí, el trinitario te responde de la misma manera. ok, Gracias a Dios, pues yo he recibido las oportunidades de mis jefes, quienes me ayudan completamente en lo que es el idioma, en lo que es la apertura de mis informaciones. bueno, de hecho, Y, para que un y, comunicador venezolano trabaje en un medio trinitario, por ejemplo, no es sencillo, ¿no? Tú lo estás haciendo y fíjate tú, me estás comentando que inclusive pues recibes colaboración de parte, bueno, siempre hay, por supuesto, como en sí, cualquier sí, parte sí. de cualquier Sí, trabajo. y es lo que yo te digo, pues todo depende de cómo tú entres en Claro, el ambiente, cómo tú claro, entres en una sociedad, porque si tú vienes de Venezuela con una mentalidad a que, mira, o sea, yo soy de Venezuela, yo fui X, abogado, yo fui correcto. esto, pues tú lógicamente vas a recibir la misma moneda a cambio. Entonces, todo depende de cómo tú llegas a este país. El embajador de Venezuela por Nicolás Maduro aquí, Ah, el embajador Carlos Pérez decía el sábado, decía a los medios en medio de la conferencia de prensa, decía, el problema está en que muchos venezolanos vienen y no conocen la realidad del país a donde van. Y claro. en eso él tenía un poco de No, razón él tiene porque razón, eso ocurre en las cualquier leyes parte trinitarias, sí, no, tiene toda la sí, razón. no es como ir a Argentina, donde tienes tus condiciones legales diferentes, o ir a Colombia, Ecuador y Chile y Perú, donde es totalmente diferente el trato. Además del idioma, por supuesto, que es Claro. totalmente un problema aquí para los venezolanos. Sí. Bueno, yo que he manejado mucho el tema migratorio en mis diversos programas, Grevik, efectivamente, yo creo que aquel venezolano o extranjero que llegue a un país tiene que ir, ¿sabes?, por debajito y entender bien. Además, que creo que es conveniente para aquella persona que tome esa decisión de emigrar, conocer bien un poco la cultura, la idiosincrasia de esa nueva nación para poder insertarse mejor y tener una mejor vida, un Y mejor sobre futuro. todo con mucha fe, y con mucha fe para poder recibir las bendiciones, porque si tú vienes desconfiando tanto de Dios Sí, como de ti mismo, sí, pues tú no vas a poder avanzar y te vas a estancar. sí, 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 sí. Y ahora, te consulto, así como han salido estas personas y que esperan seguir, pues es factible, pues que vengan nuevos vuelos de estos de repatriación, igual entran, siguen entrando, Grevik, de la forma en que entran, porque ese es otro problema que ha venido dándose un proceso ilegal de entrada a Trinidad y Tobago. Sí, siguen llegando lamentablemente vía ilegal las piraguas provenientes desde Tucupita o provenientes desde Guiria. Siguen llegando, ya no sé si con la regularidad diaria, pero siguen llegando este tipo de embarcaciones, porque así como están saliendo 700 en un lapso de un mes, pueden haber entrado 700 más. Entonces también como ellos se fueron legales, muchos también se han ido de manera ilegal. Entonces es un proceso de ida y vuelta, tanto los que se van como los que se vienen. Yo conversaba el sábado con el canciller Browning, el canciller trinitario Browning, y él explicaba que yo le consultaba, porque hay muchos de estos venezolanos que se están yendo, de esos 700 venezolanos, hay muchos que tienen su registro de trabajo, su tarjeta de trabajo, su permiso para poder laborar aquí, pero que lamentablemente por alguna condición de salud o algún proceso en Venezuela tuvieron que volver, en este caso, a nuestro país. Yo le consultaba a él cómo hacían esas personas si perdían el estatus legal aquí, porque recordamos que en la repatriación anterior, el ministro John, el exministro de Seguridad Nacional, había anunciado que quienes salían
de Trinidad y Tobago, vía repatriación, perdían sus condiciones legales. Él decía que, bueno, que ahora hay un proceso legal aquí con los extranjeros que deben solicitar su visa como cualquier viajero o visitante, y ya le corresponderá a las autoridades migratorias pues decidir si esta persona puede o no venir a Trinidad y Tobago. Lo que es lamentable, porque cuando ellos mismos nos cierran las puertas del sistema de salud, nos cierran las puertas del sistema educativo, pues el venezolano tiene que buscar cómo resolver en nuestro propio país. Claro, claro, claro. Perfectamente lo entiendo. Bueno, Gravik, te agradezco muchísimo el haberme permitido conversar contigo, conocer un poco más. Como les decía, pues Gravik es periodista venezolano, trabaja en Trinidad y Tobago, trabaja para el medio Newsday y bueno, nos mantiene al tanto siempre de todo lo que pasa en ese país. No solamente con respecto a lo que ocurre con los venezolanos, sino sobre todo lo que ocurre en esa nación. Fuerte abrazo, Gravik. Gracias. Saludos, Sergio. Agradecido por la atención. No, a ti, por favor. Me toca hacer una pausa, amigas, amigos, y al regreso continuamos con más. Ya venimos.